Siguiendo con el ejercicio, del nodo F, siguiendo con el nodo que teníamos en la parte superior, del nodo F podríamos hacer dos cosas. Uno, hacer la comprobación de FFE o simplemente haberlo calculado por esta metodología. Recordemos que estos ejercicios siempre van a tener más de una forma de poder hacerlo, así como en la estática lo trabajamos también. Cada ejercicio siempre va a tener más de una forma de poder realizarse. En este caso podemos hacer una comprobación de la sumatoria de fuerzas en Y para comprobar que realmente estamos en equilibrio. Vamos a tener entonces 70 menos 50 menos 28.28 por el seno de 45 y tiene que ser igual a 0. De este lado tengo que esto es 0 es igual a 0. Por lo tanto acabo de hacer una comprobación de que estoy bien con los resultados que estoy obteniendo. Lo mismo se aplica a sumatoria de fuerzas en X. Me doy cuenta entonces también que haciendo sumatorias de fuerzas en X en este caso, también puedo entonces encontrar que esta fuerza Fe me da de 20, al igual que la calculamos anteriormente de 20. Hasta ahora lo que hemos realizado es encontrar las fuerzas de una cantidad de barras y también hacer de manera inmediata una comprobación. No es necesario que ustedes realicen esta comprobación, simplemente la estoy mostrando para ilustrarle a ustedes que se pueden utilizar las dos metodologías. Ahora, hemos encontrado la fuerza de esta barra, de esta barra, de esta barra, de esta barra y de esta barra. Aún me hace falta por identificar las fuerzas de estas barras de acá. Si me doy cuenta, no puedo aplicar de manera inmediata nodos, por lo menos en el nodo E, ya que en el nodo E cuento con 1, 2, 3 incógnitas y al desarrollarlo solamente cuento con dos ecuaciones, porque estoy hablando de un nodo. Lo mismo va a ocurrir con el nodo B, 1, 2, 3 incógnitas, entonces no voy a poder tampoco desarrollarlo. Vamos a tener que hacer un corte similar de esta forma a como lo hicimos en la sección A. Ahora en la sección B voy a cortar las barras que están del lado derecho. Entonces me van a aparecer una serie de fuerzas provenientes de las barras que estoy cortando. Más exactamente me va a quedar de esta forma la sección B, en donde me aparecen las fuerzas provenientes de la barra horizontal ED, la diagonal DB, la diagonal S y la diagonal CB. ¿Qué podemos entonces nosotros hacer en este momento? Como tengo cuatro incógnitas, estas cuatro, vamos a aplicar lo mismo que hicimos en el corte anterior. Como sabemos que las barras que están en diagonal, que están a compresión, como la FS, su valor va a ser de 0, porque el elemento no va a ser capaz de poder soportar cargas a compresión. Es un elemento muy delgado, muy pequeño y no va a poder entonces soportar cargas a compresión. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, voy a poder plantear tres ecuaciones con estas tres incógnitas que se me están presentando. Primero empecemos con una sumatoria de fuerzas en Y. En este caso me va a quedar entonces igual a este ángulo, también es 45 grados. Me va a quedar entonces igual a ¿qué? A 40 menos f de b por el seno de 45 grados menos 20, y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces tengo que f de b tiene un valor de 28.28 kilonewton. Listo, entonces ya conocemos este valor de acá. Podemos entonces entrar a hacerlo de cualquiera de las dos formas, ya sea por momento de esta sección o podemos hacerlo por nodos. Vamos en este caso a hacerlo primero directamente por nodos. Ya sabemos que esta fuerza Fs, al ser 0, ser un elemento diagonal a compresión, por inspección puedo ver que al hacer sumatoria de fuerzas en X, me voy a dar cuenta que Fcb también va a ser 0.
Ahora, por sumatorias de fuerzas en Y, voy a poder entonces encontrar cuánto es DC. Tengo que sumatoria de fuerzas en Y va a quedar 40 menos F de C igual a 0. Por lo tanto, F de C es igual a 40 kN. Me voy a dar cuenta que este elemento está ¿a qué? A compresión. Ya de este nodo no podemos sacar más nada, ya lo resolvimos completamente. Ya entonces contamos con este valor y este valor de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros ahora? Simplemente haciendo momento en el punto C, así como hicimos anteriormente, vamos entonces a encontrar FED. Sumatoria de momento en C va a ser entonces igual a ¿quién? Esta distancia de acá es de 3 metros. Voy a tener que sumatoria de momento en C va a ser igual a FED por 3, y en este caso es negativo porque va en sentido horario, más coseno de 45 por f de b, y f de b ya lo había calculado, que es de 28.28, por el brazo de 3. Y esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces obtenemos que FED es igual a 20 kN. Y este elemento, al haberme dado positivo, aquí se hizo una suposición de que estaba a compresión, por lo tanto realmente sí está a compresión. Ya entonces resolvimos todas las incógnitas de esta sección. Ya tenemos tanto la fuerza ED, fuerza DB, fuerza EC, que es de 0, y la fuerza CB. Vamos entonces ahora a otro nodo. En este caso ya me doy cuenta que cuento con la fuerza de esta barra, de esta barra, de esta, de esta, de esta, de esta, de esta, y solamente me hace falta por calcular esta barra de acá. La puedo hacer de dos maneras, o encontrando en el nodo, resolviendo el nodo B, o resolviendo el nodo E. Vamos entonces ahora a entrar a resolver el nodo B. Recordemos algo del método de nodos. Cuando una fuerza me da en un sentido, si la estoy tomando desde el nodo que está en el otro extremo, en este caso, me doy cuenta que esta diagonal de acá, la fuerza en el nodo de arriba, en el nodo F, me había dado de esta manera. Por lo tanto, al momento de pasarlo al nodo B, debe ir en sentido contrario. ¿De acuerdo? ¿Cómo entonces podemos encontrar la única incógnita que nos hace falta? Con sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a, como esta fuerza y esta fuerza son iguales, y el ángulo de acá es de 45 grados, en ambos casos, voy a tener la misma componente vertical. Entonces va a ser dos veces la fuerza de 28.28 por el seno de 45 grados, eso va a ser positivo, menos FBE, y eso va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces me va a quedar que FBE es igual a 40 kN, y en este caso, como nos dio positivo, está a compresión. Listo, ya con esto entonces tenemos la fuerza de la última barra que me hacía falta, esta de acá, y lo que voy a hacer en un último paso va a ser una comprobación de las fuerzas que tengo en el nodo E. Como ya conozco todas las fuerzas que tengo en todas estas barras, simplemente voy a hacer una comprobación de que este nodo se encuentra en equilibrio para confirmar de que el ejercicio está correcto. Desarrollando ese nodo, me doy cuenta que primero las dos diagonales tenían fuerza 0. Por lo tanto, solamente me van a quedar estas fuerzas horizontales, que me doy cuenta de manera inmediata que son iguales.
por lo tanto la sumatoria de fuerzas en X la estoy cumpliendo, y aquí me doy cuenta también con la sumatoria de fuerzas en Y que estas dos fuerzas de 40 son iguales. Por lo tanto, estoy cumpliendo que la sumatoria de fuerzas en X es igual realmente a 0, ok, sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Esto es una manera de comprobar que la cercha está completamente desarrollada y correcta. Vamos entonces ahora a ver finalmente cómo me quedaría la cercha ya con todas las fuerzas y cuáles elementos están a compresión y cuáles están a tracción. Me doy cuenta que tengo unos elementos horizontales, en este caso, voy a hacerlo con azul, en este caso de fuerza 0, y también cuento con estos elementos en diagonales de fuerza 0. ¿Okay? Vamos a ver entonces que también tenemos estos dos de 20 kN que están a compresión, este de 70 que está a compresión vertical, este de 40 a compresión que es vertical también, y estas dos diagonales que están a tensión. De esta manera ya me quedaría entonces completamente desarrollado el ejercicio. Hemos resuelto una cercha, la cual era estáticamente indeterminada, que no podía encontrar todas las fuerzas internas de sus elementos, y a través de este primer supuesto, donde una de las diagonales, las que estuviesen a compresión, fuesen valor de 0, fuesen elementos nulos, ya entonces pude resolver esta cercha. Nos vemos entonces en el siguiente video.